En la terapia de hoy discutiremos sobre la logoterapia, un enfoque de la psicología que ofrece asesoramiento sobre la búsqueda del sentido de la vida. La logoterapia se basa en el análisis existencial y busca reflexionar sobre los límites, las decisiones y las actitudes que tenemos que nos impiden definir nuestro propósito de ser. Decidimos consultar con una psicóloga especialista en logoterapia, que tiene para dar un mensaje sobre educar y prevenir antes que curar. Se define como una persona comprometida y con mucha convicción se ha preparado con el fin de mejorar este mundo a través de la educación. Empezó como terapia, pero Nos dimos cuenta que no estamos solos. mientras podamos hablarlo Analizarlo y reanalizarlo, una y otra vez, como si fuésemos terapeutas jugando a diagnosticar a la vida misma. creamos este espacio para anestesiar nuestras dudas. Esto es The Clinic con Valentín Osorio y Brian Padilla. Bienvenidos a la segunda temporada de The Clinic Podcast. En este momento te encuentras en la sala de espera, pero antes de ingresar al consultorio debes saber la siguiente información. Este será nuestro segundo año de medicina. Pretendemos conversar con internos, quienes tendrán el rol de especialistas con el propósito de crear nuevos diagnósticos. Nos ayudarán en la terapia. O en la tertulia. ¿Listo para la consulta? Bienvenidos al séptimo capítulo de The Clinic Podcast. Ya casi estamos en la recta final. Faltan nada más 3 episodios para que sepan ustedes donde concluye esta temporada. Hemos tenido demasiada diversidad, Bray, ¿verdad? Creo que hemos hablado de todo un poco y los internos que han estado en esta segunda temporada titulada Intern Year, de verdad que nos han aportado de mucho de su conocimiento acerca de tópicos que de verdad que nosotros capaz sabíamos acerca de ello, pero necesitábamos como que ese conocimiento que iba al más allá, que nos diera como que ese significado de verdad de qué era lo que queríamos hablar. Y es que el día de hoy, hablando del significado, vamos a estar hablando acerca de un tema que nos pareció súper interesante y Valen fue la que hizo como el pitch para este capítulo. Entonces, Valen, por favor, dinos un poquito más acerca de qué fue lo que te generó esta invitada de hoy. Esta es mi parte. Un enfoque de la psicología llamado logoterapia, donde se trabaja para asesorar a aquellas personas que deseen este enfoque y ayuda a encontrar el sentido de la vida. No te va a responder por qué tú estás en el planeta Tierra, cuál es tu propósito, cuál es el camino, la solución perfecta para tus problemas, pero sí te brinda herramientas para poder sentir que estás conectado contigo mismo, poder entender que todo tiene un significado y todo tiene un para qué. Vamos a hablar con una mujer brillante que es bastante simple con el contenido que comparte, va al grano, a pesar de que... Concreta. Sí, es concreta, a pesar de que la llamamos porque queríamos ir más allá de este nombre, de este enfoque, ella va al grano, ¿ok? Ella es psicóloga, especialista en logoterapia y precisamente el capítulo de hoy se llama Mi vida tiene sentido. Así que, sin más que decir, bienvenida Andrea Viso a The Clinic Podcast. Gracias Valen y gracias Brian. Me encanta estar aquí. Bueno, les había dicho que bueno, para mí es particularmente especial la forma en la que ustedes me invitaron al programa, porque es primera vez que me hacen una invitación diciéndome que lo que más les ha llamado la atención es la logoterapia. Por lo general son los temas que trato o la forma en la que el contenido digamos, lo doy o lo imparto, pero nunca había sido el enfoque de la logoterapia, así que estoy particularmente contenta con eso. Y bueno, más que feliz también de aclarar muchas cosas sobre la logoterapia que hay afuera. Tal vez cuando uno se mete en internet, averiguar qué es lo que es, uno dice, bueno, esto es como que una cosa así especializada, parece que son como unas sesiones que uno va y entonces uno resuelve una... No tiene nada que ver. Realmente es nosotros como psicólogos haciendo nuestro trabajo, pero desde otra mirada, es como ponerte unos lentes diferentes, ¿no? Es ver el mundo de una forma particular.
Y para mí, si me preguntas a mí como persona, yo, porque siempre lo he dicho, antes de ser psicóloga soy persona, antes de ser conferencista soy persona, antes de ser lo que sea soy persona, soy ser humano. Y una vez que uno encuentra el sentido de su vida, una vez que uno sabe que la vida tiene un sentido que es personal y que es único, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y todo lo que uno hace en su vida tiene un propósito. Y es como si las piezas que andan por ahí sueltas, ¿no? Uno siempre tiene como unas piezas sueltas que cada una tiene como un carril. Es como que todas siguen existiendo, pero ahora todas tienen hacia dónde ir, ¿no? Eso no significa que uno no se va a equivocar, eso no significa que uno no va a tomar decisiones incorrectas, no significa que uno se va a tropezar, o sea, todas esas cosas van a pasar, siempre van a pasar, pero ahora tienen un sentido. ¿Mm? Las cosas buenas y las cosas malas, todas tienen ahora un sentido. De todas formas, para no alargarme mucho, porque yo podría hablar de esto toda la vida, nada, cuéntenme un poquito ustedes qué es lo que más quieren saber sobre la logoterapia. En este capítulo en particular, que le han puesto un nombre muy, muy curioso y que me gusta mucho, es una pregunta ahí al aire, como que, bueno, ¿mi vida tiene sentido, sí o no? ¿No? Porque es una pregunta muy simple, pero a lo mejor se lo haces a una persona y se queda como, ¿qué he hecho todo este tiempo? ¿No? Entonces, a ver un poquito qué es lo que buscan detrás de la logoterapia. Yo creo que nosotros como podcast tenemos puede ser sueño la palabra, o queremos tener esa misión de llegarle a las personas a través del mensaje que nosotros queremos. Es un camino muy largo porque definirte o buscar realmente el servicio o el valor que aporta una conversación, que aporta una entrevista, que aporta algún material audiovisual, es fuerte, no nada más porque el mensaje viene de ti, sino que cuando creas una comunidad, evidentemente te interesa la comunidad. Pero ¿qué pasa? Si yo no estoy clara, si Valen no sabe cuál es el mensaje, qué es lo que yo quiero dar, en conjunto evidentemente con Bright, es lo más difícil para mí. Quisiera saber qué sucede cuando yo coloco esos lentes, como tú lo mencionaste ahorita, y empiezo a ver o empiezo a descubrir dentro de mí mis propósitos, mis metas, qué quiero hacer con eso. ¿Qué sucede cuando yo me pongo esos lentes? Es una manera de ver la vida como lo comentaste, pero además, ¿cómo yo puedo realizar esa manera? ¿Cómo llego ahí? Sí, realmente el ponerte esos lentes de los que yo estaba hablando, ¿no? Es un paso bastante anterior. Es decir, vamos a buscar esos lentes, vamos a ir a buscar esos lentes y después te los vas a poner, ¿ok? Entonces, esa búsqueda es básicamente decir, a ver, a mí siempre me gusta usar este ejemplo y es un ejemplo muy duro, es un ejemplo muy crudo, pero yo creo que es la forma en la que más se entiende. El sentido de nuestra vida es la respuesta a la pregunta, ¿por qué sigo vivo? ¿No? Y parece una pregunta muy tonta, uno dirá, bueno, ¿por qué respiro? Porque sí, pero ¿por qué? A ver, voy a ser muy cruda y esto es bastante fuerte y lo quiero aclarar, pero ¿por qué no te has quitado la vida? ¿No? Tú tienes el poder de quitarte la vida. ¿Qué es lo que te dice que no, que te mantengas aquí, que estés aquí? ¿No? Entonces, bueno, claro, por supuesto que es un camino, claro que sí. Y no nada más es un camino, sino que uno tiene que saber que el sentido de la vida, porque a veces uno habla del sentido de la vida y entonces tienes una cosa así como que crees que tienes que buscar una cosa espiritual enorme, gigante, una cosa que está allá lejos, que es grande. No, 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 no. El sentido de la vida incluso puede cambiar y cambia por etapas también. El sentido de la vida, yo te voy a poner este ejemplo, yo no soy mamá, pero yo estoy muy segura que cuando yo sea mamá, si lo soy algún día, el sentido de mi vida va a cambiar, con toda seguridad. Y muy probablemente sean mis hijos y el bienestar de mis hijos. Entonces, es una cosa que cambia y es una cosa que es única, absolutamente única, personal, de cada quien. Y cada quien es responsable de eso. Entonces, para mí es una cosa tan simple como la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy aquí y por qué sigo vivo? ¿Por qué a pesar de todas las dificultades y de todas las cosas negativas que pueden estar sucediendo, yo no he decidido quitarme la vida? ¿No? Uh-huh. Entonces, esos serían los lentes, ¿ok? Los lentes no es para ir a buscar el sentido de la vida, sino los lentes es ese propósito, es lo que yo me pongo encima como lente para decir, aunque ahora yo todo lo que veo, lo veo a partir de ese propósito. Ahora, ¿cuál es la importancia de tenerlo, no? Porque a lo mejor yo estoy hablando como una cosa muy bonita, que suena muy romántico, y la pregunta es, bueno, Andrea, pero ¿de qué me sirve? ¿Y después qué? ¿No? Y la realidad es esta.
nosotros tenemos una sola vida, sí, pero tenemos muchas realidades en la vida que no dependen de nosotros. A nosotros nos pueden pasar 700.000 cosas que no tienen, bueno, nunca las buscamos, nunca ni siquiera nos acercamos a ellas, no, o sea, ni nos imaginábamos que iban a pasar, ni constantemente, constantemente. Y esas son cosas grandes, pero además durante el día uno toma decisiones todo el día, todo el día. Si me levanto o no me levanto a tiempo de la cama, si respondo o no respondo a este mensaje, si hablo o no hablo con esta persona del trabajo. Sí, o sea, constantemente estamos tomando decisiones y siempre vamos a tener la incertidumbre, estoy tomando la decisión correcta. Entonces, no vamos a tener esa respuesta siempre, ¿ok? No vamos a decir, ok, sí, sí estoy tomando la decisión correcta, no. Pero lo que sí podemos tener es la certeza de si estamos tomando o no la decisión que nos acerca al propósito de nuestra vida, ¿ok? Ah, Entonces, cuando nosotros encontramos ese propósito, es decir, ok, ahora tengo un para qué vivir, ¿no? Y siempre digo un para qué, y esto es muy importante la diferencia, porque muchas personas dicen, bueno, pero por qué la vida? ¿Por qué vivir? ¿Por qué estar aquí? ¿No? Y yo misma muchas veces, porque es una expresión muy común, decimos, bueno, ¿por qué tal cosa? Pero realmente es nuestro para qué, porque el por qué estamos aquí tampoco lo sabemos. Y yo, honestamente, soy una persona, yo amo filosofar sobre la vida, entrar, no sé qué, pero yo también soy muy realista, yo voy muy al grano. Cuando dijiste, por ejemplo, que me caracterizaba mucho esa forma de explicar, de ir al grano, de la realidad, es una cosa que intento realmente mantener en mi vida porque soy una persona muy así, aprecio muchísimo, de hecho, que lo hayas visto. Entonces, sí, esa parte romántica y tal es muy bonita, pero también si nosotros nos venimos al mundo de la práctica, decimos, ok, yo sin un propósito no puedo vivir porque ese es mi para qué, por qué estoy aquí, no lo sé. Y a lo que quiero llegar es, yo no voy a perder el tiempo pensando por qué estoy aquí. ¿Qué sé yo? Antes de saber por qué estoy yo aquí, tengo que descubrir tantas cosas del universo y las cosas y las bromas. Entonces, yo no tengo tiempo para esto. ¿Ok? Yo, de verdad, o sea, yo tengo tiempo para decir, ¿para qué estoy yo aquí? Y yo tampoco sé por qué, no sé, por qué, por ejemplo, murió tal familiar. Yo no lo sé. Yo no lo sé porque eso no está en mis manos. Entonces, pero yo sí puedo saber para qué. ¿Para qué estoy sintiendo yo este dolor ahora? ¿Para qué estoy atravesando yo este luto en este momento? ¿Cómo puedo crecer yo como persona? ¿Para qué voy a utilizar yo esto? Entonces, porque además la respuesta del por qué no está en nuestras manos y la respuesta del para qué está 100% en nuestras manos. ¿Para qué voy a tomar yo esto? ¿No? Y nuestra forma de responder a las cosas tiene que ser coherente con ese para qué. ¿Mm? Después hay otra cosa que es muy importante y a mí me gusta mucho tocarla cuando hablo de este tema, porque además es algo que hoy está como muy de moda, ¿no? Es decir, bueno, pero yo soy libre. Entonces yo soy libre, es mi propósito, es mi cosa, no sé qué, entonces yo tomo mis propias decisiones, mi vida, mi libertad, y no toques mi libertad, las cosas otras. Rebelde sin Entre causa. tanto, bueno, yo no sé qué es. Yo lo que sé es que mientras más nos obsesionamos con el tema de la libertad, más libertinaje estamos realmente creando. Es una versión distorsionada de la libertad. Nosotros creemos que porque somos libres, entonces el mundo es mío y yo hago lo que me dé la gana. No. La libertad es la capacidad de escoger entre las opciones que tenemos. Y no siempre tenemos el 100% de las opciones. Eso es omnipotencia. Tener el 100% de las opciones es omnipotencia. Y los seres humanos no son omnipotentes, no somos omnipotentes. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de escoger entre distintas opciones. Y la segunda parte de la libertad bien manejada es saber que somos responsables de nuestras acciones. Y a lo que voy es que el propósito de nuestra vida, ¿okay?, no puede ser excusa para tocar otras vidas de una mala manera, ¿no? Es decir, como que el fin no justifica los medios. O sea, yo no me puedo llevar por delante a cualquiera porque yo voy a cumplir el propósito de mi vida. No, no. El propósito de mi vida es mi para qué y tengo que ser muy responsable en el camino de mantener ese para qué, ¿no? Me ibas a decir algo. Sí, yo creo, me gustó mucho la parte que nombraste que durante nuestra vida o durante nuestros días tenemos muchas realidades. Esas realidades no las podemos controlar. eh, Incluso creo que va de la mano con el significado que acabas de dar de la libertad, que es la posibilidad de yo escoger. No, no es la posibilidad de yo elegir todas las opciones. Las opciones vienen a mí, se me presentan a través de lo que me pasa, de lo que sucede alrededor de mí y yo tengo esa posibilidad de, bueno, yo decido qué escojo. Eh, me siento identificada cuando dices que muchas veces
uno necesita saber, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero será que Dios, el universo, Marte, o sea, Marte, Venus, cualquier planeta me está mandando esta energía? ¿Por qué? Y siento que hay un desgaste emocional y no nada más emocional, creo que también corporal de mi parte cuando estoy en una situación y comienzo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que me doy cuenta que cuando alejo, le quito la energía, sé por qué, me concentro, ok, esto está sucediendo, es una realidad, ¿qué hago yo con esto? ¿Para qué sirve esto? ¿O qué me aporta eso a mí? Creo que es bastante importante esa diferencia, pero también ver la realidad. Eso nos pasa. No es que yo al momento de colocarme mis lentes, después de haber hecho un camino bastante largo o creado, mejor dicho, un camino, no me va a pasar. Siento que uno tiene que tener inteligencia emocional para lograr diferenciar de el por qué me está sucediendo y para qué me está sucediendo. Entonces, ese mensaje es uno de los mensajes que a mí me gustaría dejar en este episodio. Hemos estado hablando durante esta segunda temporada, de las elecciones. Creo que ha sido un tema que ha tocado todos los episodios de eso de escoger. Ahorita estamos colocándole lo que es la libertad, que lo acabas de nombrar, pero me parece un tema muy importante a realzar. Me parece que está bien equivocarnos, que no somos perfectos, que en el momento en que yo entiendo que hay cosas que no puedo cambiar, no significa que, bueno, ya yo no me voy a equivocar, pues ya Valen es perfecta, ya Valen sabe que no se tiene que, no le tiene que agregar energía a esto, sino a esto. Eh, a mí personalmente me pasa eso. Sí, Yo quería sí, comentar. por eso empecé justamente por ahí, cuéntame, Brian. Yo quería comentar que, por ejemplo, tú estabas hablando de que, bueno, uno tiene la libertad de escoger y a veces, por ejemplo, uno escoge las mejores decisiones e igual te sientes insatisfecho porque capaz todo lo que estabas haciendo no era con el propósito de tu vida, con lo que tú de Claro. verdad querías. Entonces yo creo que eso nos pasa mucho ahorita que estamos engranados a seguir a lo más rápido, a elegir por elegir porque somos libres, porque podemos, pero no nos ponemos a pensar cuál es el significado de lo que estoy haciendo hoy y qué es lo que me va a hacer o cuál es la transformación que va a tener eso para el mañana. Creo que eso me pasa muchísimo a mí y es lo que más me ha causado impacto estos últimos meses, que obviamente hemos estado con bastante tiempo porque hemos estado en cuarentena y creo que muchas personas han tenido como que esa reflexión interna de que, bueno, ¿para qué se trabaja tanto si ahorita vemos que lo más importante es la salud, es la familia? Entonces yo creo que eso es algo que hay que tener presente porque tú puedes estar tomando las mejores decisiones o tú puedes tener tu vida toda encaminada, pero si no es en el camino que es para ti o el camino del significado que tú le quieres dar a tu vida, entonces no es la decisión correcta. No sé si me estoy explicando. Siento que muchas veces queremos o tenemos ese control, pero no tenemos como que ese camino perfecto que queremos llegar porque no sabemos qué es eso. O sea, nos estamos dejando llevar por la vida, por lo que nos dicen los demás, por lo que queremos llegar a tal sitio, ¿sabes? Como que siempre estar escalando, pero no tener como que ese enfoque de qué es lo que realmente yo quiero llegar en mi vida. O sea, para mí, ¿qué es lo que quiero? Eso es lo que te Sí, iba a decir. Creo que, sorry, André, creo que todos nos decimos, o todos, mejor dicho, tenemos esa cultura, crecimos en que tienes que crear un camino, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que crear esto, tienes que crear tu espacio. Es como si nos agarraran y nos colocaran en una maqueta y bueno, estos son los pasos de la maqueta, esto es lo que tienes que seguir. Y mucha gente, es como tú dices, Bray, lo lleva, se lo lleva la vida, el tiempo, las decisiones que no toma porque quiere, sino porque le toca tomar decisiones. Y ese sentido se pierde. Ok, hay un camino que recorrer porque como seres humanos tenemos que recorrer un camino, es así, pero ¿cuál es mi camino? No hay un camino igual para todos, es ese poder de elegir el camino. mm, sí, yo creo que estoy captando un poquito las ideas de cada uno. Particularmente, Brian, con lo que hablabas un poquito sobre la libertad, creo que te entendí lo que querías expresar. Cuando yo hablaba de la libertad y de decir, bueno, nos estamos yendo tal vez por un camino más de libertinaje, me refería a que muchas veces de lo que nosotros pensamos que es libertad, viene una frustración de la mano, porque si yo creo, y esto es parte del mensaje que quiero dejar,
Si yo creo que la libertad es la capacidad de hacer literalmente lo que yo quiera, me voy a frustrar, porque yo no tengo la capacidad de hacer lo que yo quiera, porque yo no soy Dios y porque yo no soy una especie superior. Yo soy un ser social que vive con sus pares. Entonces mi libertad es dentro de las opciones que yo tengo y además trae como consecuencia hacerme responsable por mis elecciones. Entonces, cuando nosotros tenemos esta definición de libertad, decimos, ah, ok, entonces esto es la libertad, se acaban esas frustraciones porque, ok, esto es ser libre, soy libre. Lo que no soy es omnipotente. No es que no eres libre, ¿no? Porque entonces ahí empieza, no, que me controla un sistema y me controla aquel y el otro. No, somos seres sociales, necesitamos normas para vivir en sociedad. Es una cosa muy simple, ¿no? Yo no estoy diciendo que todo esté bien en el sistema, por supuesto que no, pero sí que somos seres sociales, que tenemos normas, que para tener paz necesitamos sabernos seres sociales y saber que lo que tenemos son opciones y que somos responsables de las decisiones que tomamos. Ahora, yo iba a esto de la libertad y a esto de las opciones para decir, bueno, cuando yo conozco el propósito de mi vida, escoger entre las opciones se me facilita. Porque a veces también, cuando yo tengo muchas opciones, digo, es como cuando yo voy, yo particularmente, cuando yo voy a un restaurante y veo el menú y tiene más de 3 opciones, que son todos los restaurantes del mundo, yo Eso es lo que agarro te el iba a menú, decir. se lo entrego a otra persona y le digo, elige el tuyo como lo que tú quieras. O sea, yo no puedo ya, ya todas las opciones es demasiado. O sea, yo no puedo, o sea, me provoca todo, al mismo tiempo no me provoca nada. O sea, entonces cuando uno tiene muchas opciones, a veces se dificulta mucho tomar una decisión, ¿no? A veces las opciones traen, bueno, traen muchos pros, pero muchos contras también. Entonces, me facilita el camino de la vida. Yo digo, bueno, ¿cuál es la que va coherente con mi propósito, no? Eh, yo creo que eso es lo más grande y lo más bonito de tener, de encontrar el sentido de nuestra vida. Y también porque cuando nosotros decimos, bueno, no tengo un propósito, a lo mejor lo tenemos, solo no lo hemos puesto en palabras, pero sabemos que está ahí y de hecho es lo que más pasa, ¿no? Yo creo que a veces, bueno, muchas veces me han llegado muchas personas a decirme, no, lo que pasa es que yo, o sea, no sé cuál es el sentido de mi vida, no sé qué. Yo digo, pero tranquilo, o sea, me encanta cuando me dicen, no sé cuál es el sentido de mi vida, porque eso es mucho mejor que otras personas que me han llegado a decir, tengo clarísimo el sentido de mi vida, que es tal. Vamos, no voy a hablar de ejemplos particulares, pero tener, creer que tengo el sentido de la vida, digamos, el sentido de mi vida ya resuelto y que no sea el correcto y que realmente no le di mucho a pensar y que no le paré mucho, es mucho más peligroso que reconocer, sentarme y decir, no he encontrado el sentido de mi vida y lo quiero encontrar, ¿no? Entonces, bueno, uno de los pasos más fáciles es eso, es decir, bueno, ¿por qué yo sigo aquí? ¿Por qué yo he superado las dificultades, no? Y con lo que tú decías, Valen, tú hablabas un poquito de esa diferencia del por qué y el para qué, y decías, bueno, yo creo que a veces hay como un desgaste emocional y un desgaste, me decías, incluso físico, de preguntarse por qué y por qué, ¿no? Y yo lo que te puedo decir es sí, hay un desgaste brutal, porque nunca vamos a encontrar la respuesta, no la vamos a encontrar. Entonces, imagínate hacerte toda la vida una pregunta que no tiene respuesta. Eso sí es frustrante. Y por supuesto que consume energía física, emocional, psicológica, toda la que tú quieras. Y ya llega un punto que terminan los otros además pagando los platos rotos de uno, ¿no? Mi frustración y mi irritabilidad la pagan mis seres queridos, la pagan los que están conmigo, ¿no? O sea, es una cosa que va afectando también mis relaciones interpersonales y por eso es tan importante cuidarlo, ¿no? Entonces yo creo que a veces yo no lo quiero romantizar, yo no quiero decir, bueno, después de esto, entonces ya sé que no me tengo que preguntar por qué, sino para qué resuelta mi vida. No, yo soy una persona muy realista, yo sé que igualmente viene el pensamiento de decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, no entiendo nada. Pero es simplemente decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a aceptar que desconozco el por qué, pero voy a meterme de lleno a decir, bueno, ¿para qué? Es el momento en el que yo encuentro para qué, es decir, ¿por qué es que yo no me he rendido hasta ahora? ¿Por qué yo no me he quitado la vida hasta ahora? ¿No? ¿Qué es lo que me está manteniendo vivo? Y cuando yo encuentro esa respuesta, mi vida cambia. Yo no se los puedo explicar con palabras, pero yo sí les puedo decir, denme un voto de confianza y el instante en el que se encuentra el sentido de la vida es otra, es diferente, las decisiones son más fáciles de tomar, las cosas cobran sentido, ¿no? Es decir, si yo tengo un dolor, y esto es algo que, de hecho, bueno, lo he dicho muchas veces, pero a mí me gusta mucho cómo Frank definía un poco el que es el Víctor Frank, ¿no? Que es el dolor, el sufrimiento, perdón. Entonces él decía, bueno, el sufrimiento es como una ecuación, el sufrimiento es igual
a dolor menos sentido. Entonces, un dolor que no tiene un para qué, que no tiene un sentido, eso es sufrimiento. Nosotros no vinimos a sufrir, pero sí tenemos que saber que va a haber dolor, sí tenemos que saber que van a ocurrir cosas y que de esas cosas, ahí es donde crecemos nosotros como personas, ahí es donde aprendemos. Pero claro, no todo el mundo. Aprendemos si queremos aprender, crecemos si queremos crecer. Entonces, eh, bueno, a mí me gusta mucho enfocar la vida desde ahí, ¿no? Decir, bueno, eh, no tengo por qué sufrir, pero sí voy a pasar dolores, sí voy a tener tristezas, sí voy a tener emociones que a lo mejor son más difíciles de manejar que la felicidad plena, y qué bonito porque ahí es donde uno crece. Todos los que han pasado a lo mejor por un momento difícil de su vida, estoy segurísima que me están escuchando en este momento y están muy de acuerdo, ¿no? Ese es el momento, un momento de crecimiento, un momento de cambio, un momento de despertar de muchas cosas, si así lo queremos, ¿no? Esa palabra despertar que acabas de nombrar, siento que conecta con lo que quiero decir, que muchas veces existe una línea pequeña, pequeña, pequeña entre el dolor y el sufrimiento, que es como un borde que hay ahí donde yo tengo mi dolor. Yo veo que hay ciertas emociones, que está bien que tú sientas eso, evidentemente que es causado por algo, no es que tú te levantaste hoy y hoy decido sentir dolor, no. Identifico el sentimiento, pero yo tengo la posibilidad, yo tengo el 100% de escoger si eso se convierte o no en sufrimiento. Está en mis manos. Ese mensaje a mí me gustaría dejarlo, creo que lo tuvimos en la primera temporada, de hecho, que ese dolor no se convierta en sufrimiento, que no lo lleves hasta ese extremo. Claro, es difícil porque yo te lo puedo decir o lo podemos conversar aquí, André, Bray, pero es fuerte, ¿ok? Cuando tú te lo planteas, ¿ok? Esta persona o estoy leyendo y este autor dice esto, pero ¿ok? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hace Valen? A mí me pasa, yo actualmente estoy leyendo un libro que se llama Calma Emocional, lo tengo aquí, he leído poquito, como pueden ver. Yo creo que, y claro, yo soy una persona que hago ejercicios, yo que trato de como que autoconocerme, reconocer qué es lo que me funciona y qué es lo que no me funciona. Yo creo que este es un ejercicio que yo voy a la biblioteca y veo todos los libros que hay y es como tú acabas de decirlo del menú. Tú dices, wow, o sea, hay más de 3 opciones, ya no quiero, no quiero escoger, o sea, me aturde, me da ansiedad, lo que tú quieras. Yo voy a la biblioteca y yo veo tantos libros y yo digo, wow, imagínate qué decisión tengo que tomar aquí para agarrar un libro, qué es lo que quiero. ¿Qué me pasó con este libro? Se llama Calma Emocional de Bernardo Stamateas. Yo se los coloco igual en la descripción para las personas que estén interesadas. Y habla de superar la ansiedad, los miedos y las inseguridades. A mí, como es Valentina, como me he dado cuenta que funciona mi mente, por así decirlo, mi inteligencia, es cuando yo veo algo muy específico. Hay muchos libros de autoayuda, hay muchos autores que me gustan, incluso hay sagas, pero ¿qué hago? Voy directo a la emoción. En este momento yo estoy sintiendo que tengo muchos miedos. Voy directo y busco un libro que diga miedos. Porque es la manera que a Valen le funciona. Ok, yo le hice esta acotación porque puede ser que haya personas como yo, puede ser que haya personas, o como André, que dijo, ya, más de 3 opciones en el menú, porfa no, o sea, porfa elígelo tú, Sí. y yo como realmente, yo soy así, cuando veo demasiados títulos, por ejemplo, les decía en la biblioteca, yo digo, ok, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué necesito? Y voy directo a eso. Yo creo que me pareció súper, me gustó que hayas dicho que tú eres una persona que eres muy realista, porque yo creo que a mí, por ejemplo, lo que me pasa a veces con los psicólogos o con los doctores o con las personas que hacen todo esto de motivación, de crear un espíritu, de ser, sabes, como que ser una persona zen, es que ellos quieren que tú cambies de parecer de la noche a la mañana. O sea, tú no puedes, si tú eres una persona negativa, tienes que ser positivo. Cámbiate el switch. O sea, y siempre es eso de que tiene que ser un cambio drástico y no hay como que ese transcurso para llegar a. Entonces yo creo que eso me pareció súper interesante y me gusta porque eso te da como que me da como esa conexión. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que yo no hablo mucho de mis sentimientos, me cuesta mucho como que analizar qué es lo que siento y por eso creo que me toma mucho tiempo como que darme cuenta cuando, por ejemplo, tengo sufrimiento o cuando tengo o estoy sintiendo algo en específico. Entonces,
para mí, por ejemplo, que un psicólogo me diga, no, todo va a cambiar, tú tienes que cambiar tu pensamiento, eso lo haces, lo logras con tu espiritualidad y es como que, bueno, ok, ya va. O sea, yo quiero cambiar, yo tengo esa necesidad o puedo decir como que ya reflexioné que hay algo que me está costando y quiero cambiarlo, pero no necesito que me digas que me cambie el switch. O sea, yo creo que seas un poquito más realista conmigo y me digas, bueno, te voy a dar los pasos, te voy a incentivar o tener como esa mente o alguien que de verdad te aconseje. So, por eso me gusta mucho que tú hablas eso de que hay que ser realista con uno mismo y a veces como que los cambios no son de la noche a la mañana, ¿sabes? Como que es paso a paso. Entonces, por ejemplo, las personas que nos están escuchando hoy, capaz se meten en el capítulo y dicen, nada, hoy encuentro el sentido de mi vida, porque voy a escuchar este capítulo. Y no, no necesariamente es así, o sea, creo que el mensaje que queremos dar es que todo tiene su propio proceso, ¿no? Y el sentido de tu vida no lo vas a descubrir hoy, ¿sabes? Como que es algo que va a tomar tiempo y que tienes que practicarlo, pero tenerlo presente en tu mente, que todo lo que tú hagas esté destinado a ese propósito o que por lo menos tú sepas que si no tienes ese propósito, tú estás tratando de identificarlo. Sí, ahí sí te voy a decir, por ejemplo, hay personas que con un despertar encuentran el sentido de su vida. Hay personas que lo encuentran efectivamente, por ejemplo, durante una tragedia. Hay personas que lo encuentran en un día, en 5 minutos, en 3 segundos. En... El sentido de la vida es muy personal, es una cosa de cada quien. Sí es verdad que por lo general es un camino y es un proceso. Pero, a ver, por ejemplo, voy a tratar de un poquito recoger las ideas que están en el aire, ¿no? Pero, Sí, esto es una vale, terapia personal, te lo digo una vez, ¿ok? Ok, estamos vale, aprovechando. tú me comentabas un poquito, me decías, bueno, yo voy directo a la emoción que estoy sintiendo y tal, ahí te puedo decir, mira, yo soy todo lo contrario a eso, porque yo soy muy partidaria de que a veces puedo estar nublada por mis propias emociones y sentimientos y no saber reconocer exactamente qué estoy sintiendo. A lo mejor estoy triste y lo estoy confundiendo con miedo y voy a ir a buscar las herramientas que no son las adecuadas. Entonces a mí me gusta mucho tomarme el tiempo de sentir lo que estoy sintiendo, de experimentar lo que estoy experimentando y de conocerme y de intentar ver qué es lo que estoy sintiendo a través de los demás también. A mí me gusta, por ejemplo, en mi relación de pareja, yo descubro parte de quién soy yo, ¿no? Y lo descubro en tanto en que es una relación interpersonal, con mi familia descubro también quién soy yo, por qué reaccioné así, por qué hice esto, por qué no me gustó aquello, por qué, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas son cosas muy importantes de tomar en cuenta. Que nosotros también nos podemos confundir, que nosotros también podemos tener un poquito las emociones mezcladas, un poquito, para no ir a buscar las herramientas que no son las más adecuadas, ¿no? Y después Brian, tú decías, bueno, decías cosas muy, ambos dijeron cosas muy válidas, muy todo, pero bueno, es verdad que se me fueron algunas para el aire, así que me quedo con las que me puedo quedar. Eh, pero bueno, sí hablabas un poquito, decías, bueno, que hay que saber, ¿no? Que yo no voy a encontrar el sentido de la vida en 3 segundos, en 3 minutos y tal. Sí, es verdad, no para todo el mundo, ¿ok? Cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene su proceso. Lo importante es saber que es una cosa que es personal y que trasciende todo. Es decir, que cualquier dolor vale la pena por eso, que cualquier circunstancia que sea difícil de manejar vale la pena por ese propósito, ¿no? Porque ese es el sentido de mi vida. Y no es una cosa que yo quiero conseguir, yo no quiero que se confunda sentido de la vida con una meta o un objetivo, ¿ok? El sentido de la vida es el para qué, ¿no? O sea, no es la pregunta existencial de qué hago yo aquí en este mundo, no. Y muchísimo menos es, ok, o sea, porque yo me quiero comprar esa casa enorme en 6 años. No, tampoco. Ok, el sentido de la vida es, vale la pena vivir porque esto existe. Eso es todo. Vale la pena vivir porque esto existe. Entonces, y a mí me gusta muchísimo una frase de Víctor Frank que yo creo que resume divinamente lo que es el sentido de la vida. Y él dice, el que tiene un para qué sobrevive a cualquier cómo. Y eso es verdad. El que tiene un para qué vivir sobrevive a cualquier cómo, porque nosotros no sabemos cómo nos va a tocar vivir. Un día lo tienes todo a nivel material, otro día no tienes nada. Incluso un día puedes perder la memoria también.
Entonces, el que tiene un para qué sobrevive a cualquier cómo, y los cómo no están en nuestras manos. Algunas veces sí, la gran mayoría de las veces no. Así que bueno, tengamos un para que podamos sobrevivir a cualquier cómo y para que también podamos ayudar a otras personas a sobrevivir a cualquier cómo, ¿no? Después tú hablabas, Brian, decías, bueno, me gusta mucho que tengas como una visión muy, muy realista, ¿no? Y yo te puedo decir sí, como psicóloga, de hecho, una de las yo soy muy celosa de mi carrera, soy muy, muy amante de mi carrera y por lo tanto a mí me molesta mucho un poco la sociedad de hoy y todas estas frases motivacionales, ¿no? De tipo, enfócate solo en lo bueno y para qué pensar en lo malo. Pienso en lo malo y pienso en los errores porque son cosas que me enseñan. Punto y final. ¿Qué más quieres saber? No, saca de tu memoria aquellos tiempos de no, o sea, no. Y a mí me encanta que me digan cosas como esas y para yo decirle, ¿por qué? Y no te saben decir por qué. Entonces, pero pon una buena sonrisa, no sé qué, y entonces las frases, ¿cómo es que se llaman estas frases? No sé, como afirmaciones. Están muy bien, las afirmaciones están muy bien, la programación neurolingüística es una realidad muy bonita, pero no me digas que mi vida va a cambiar, porque yo me voy a ver al espejo y voy a decir, de bella, de bella, 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 y de repente, ¡bumba!, el autoestima del año, ¿no? Qué No, importante lo que estás diciendo, no. Andrés, súper importante, súper, no te Y eso sí imaginas, lo quiero eso lo aclarar hay mucho. ahorita, eso lo hay, o Ah, no, sea, no, sí, eso sí, sí. No, de ya va, perdón. afirmaciones, o Y voy sea, a aclararte, con psicólogos también. Por eso te digo, por eso empecé diciendo, a mí me frustran mucho algunas cosas, o sea, y lo voy a dejar muy claro, ¿no? Si tú vas al psicólogo y te dicen, vete al espejo muchas veces y usted no vuelve más, más nunca en su vida, pero más nunca en tu vida vuelvas. Porque yo no puedo pretender, o sea, número uno, y tampoco, o sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero ¿qué hacía tu mamá cuando tú tenías, no sé, no lo sé. Y no voy a pasar toda mi vida tratando de descubrirlo porque no lo sé. Entonces, uno tiene que hacerse las preguntas correctas para encontrar las respuestas correctas, para ir a buscar las herramientas adecuadas. Si yo me hago la pregunta que no es, inmediatamente no voy a encontrar la respuesta. Si yo me hago la pregunta que es, pero no encuentro la respuesta correcta, me voy a ir a buscar las herramientas innecesarias, que era un poco para lo que yo te decía, bueno, yo a veces sé que mis emociones me cuesta diferenciarlas, a lo mejor la ansiedad, del miedo, del estrés, entonces, y a mí por eso me gusta tanto la psicoeducación, ¿no? Yo creo que a nosotros los psicólogos nos prepararon para salir allá afuera a curar, y yo no quiero curar, yo quiero prevenir que la gente se enferme, prevenir que exista la necesidad de curar. ¿Okay? Hay enfermedades que es verdad que por supuesto que existen y que son una realidad, pero ¿por qué yo tengo que esperar que alguien entre a mi consultorio para decirme que tiene un problema fisiológico a causa del estrés? ¿Por qué no la educo antes y no le digo qué es el estrés? A veces solamente hace falta saber qué es el estrés para tener las herramientas adecuadas para afrontar el estrés. A veces solo hace falta saber qué es la ansiedad. La ansiedad es como una palabra que todo el mundo está diciendo. Entonces de repente yo creo que por todo tengo ansiedad. Y a veces no es ansiedad, lo que tengo a lo mejor es estrés, lo que siento es miedo, lo que estoy es triste. Entonces me pongo a aplicar herramientas de ansiedad cuando en realidad no tengo ansiedad. Y me pongo ansioso porque no encuentro las herramientas adecuadas. Entonces, hace falta educación, hace falta mucha educación. Y aquí voy a hacer una confesión muy personal. El sentido de mi vida es ese. El sentido de mi vida es educar. El sentido de mi vida es poder transmitir, saber que cada cosa que yo hago durante el día va a lograr eh, transmitirle a alguien educación y conceptos que yo manejo, que domino, porque gracias a Dios me he educado en esa materia para decir, ¿sabes qué? Este es un pasito más eh, para que no te enfermes. Este es un pasito más para que no tengas que llegar a ese paso de curar. Tienes que poder conocer y manejar muchas cosas que lamentablemente por el mundo en el que vivimos solo lo enseñan en la carrera de psicología, ¿no? Y que además no todo el mundo está preparado para estudiar psicología y eso es muy importante de saber. A lo mejor muchos arquitectos pueden ir y entender el contenido y luego aplicarlo en la práctica, pero el contenido que nosotros manejamos durante la carrera tenemos que estar muy, muy preparados para recibirlo y eso requiere mucha humildad. Todo psicólogo necesita un psicólogo. Nosotros necesitamos ayuda también, nosotros necesitamos apoyo también, somos seres humanos, entonces somos seres humanos antes que ser psicólogos. Y si esa diferencia no está, es muy importante. Y yo aclaro todo esto porque yo no quiero que de esto quede como que, ok, entonces yo tengo que creer todo porque es psicólogo. No,
cuestionense todo, incluso lo que yo digo, pero cuestionen mucho allá afuera, lo que leen, lo que ven, las frases motivacionales, que si el sentido de la vida, lo que es, porque de la forma incorrecta, esa lectura de frases motivacionales y tal, directo a la frustración, ¿no? Es frustrarnos. Es decir, bueno, pero o sea, no puedo poner buena cara porque, bueno, pero los pensamientos negativos se me vienen, entonces soy una persona negativa. No, eres un ser humano. That's it. Bueno, y a mí me gustaría decirles que el día de hoy ha sido una terapia personal, ha sido un capítulo, creo que es el primer capítulo donde realmente Brian y yo nos sentamos a escuchar, hablamos de propósitos, hablamos de manejo de emociones, hablamos de decisiones, de lo que es la libertad, y realmente Brian y yo decidimos, o tuvimos, mejor dicho, la libertad de escucharte hoy, André, de cómo nos aportaste, de cómo agarraste un poquito de Valen, un poquito de Bray, y con eso te explico, con eso lo asocio o tengo alguna referencia. Me encanta, estoy feliz, estamos felices de que hayas aceptado esta invitación. Tan bello, yo también estoy muy feliz. Un millón de gracias, de verdad. Contenido de valor, esperamos a ustedes que nos están escuchando, comunidad, que les haya aportado. Así que nada, un millón de gracias. Terminamos esta terapia de hoy y estás listo para darte de alta. Te vas sin prescripción, pero con opinión. Donde te regalamos información y tú decides qué hacer con eso. Nos puedes encontrar en las redes sociales como @TheClinicPodcast. Nuestros episodios al aire todos los lunes a las 9 a.m.